Buenas tardes. Bienvenidos todos a la mesa redonda que hemos titulado Innovación en el deporte, aunque la podríamos haber titulado de muchas otras maneras, porque el tema es cómo afecta el confinamiento y todo lo que hemos sufrido y lo que vamos a sufrir a partir de ahora con el distanciamiento social a las actividades deportivas, especialmente desde el punto de vista del espectáculo presencial y si eso va a desarrollar otro tipo de canales, etcétera. De eso tenemos aquí ahora mismo a tres expertos, nos falta uno por llegar. Voy a presentar a los tres que han llegado ya y el siguiente, que yo creo que estará a punto de llegar, les presentaré sobre la marcha. Por una parte tenemos a Pablo Ortiz, van por orden de llegada también, que sepáis. Pablo Ortiz, que es, vamos a llamarle el director de innovación o de desarrollo de negocio de Alavés Baskonia, que aunque sean dos equipos es una única entidad o funciona como única entidad. Después tenemos a Aitor Jiménez, que es el responsable de innovación del Athletic Club, y a Juan Iraola, que es, creo que tu cargo se llama Transformación Digital, ¿no? Pero en tu caso, en otro equipo, que como podéis ver en el fondo de pantalla, es albiazul, es la Real Sociedad. Y se nos acaba de conectar, se nos está conectando, ahí se le ve ya, a Didac Lee, que es directivo del Barça y, bueno, pues un emprendedor ya histórico que tiene muchísimas cosas, muchísima trayectoria en el mundo de Internet, aunque me parece Didac que Eleonora, que es la persona que te ha ayudado, ha puesto su nombre, con lo cual apareces como Eleonora Bricio. Ostras, mira qué bien. Y luego lo modificáis. Y bueno, está también Carlos Alonso, que me va a ayudar con la moderación. Carlos Alonso es es hincha de un equipo, no vamos a decir de cuál, porque si no aquí podríamos entrar en conflictos, pero es un apasionado de la innovación, trabaja en el sector de la innovación y además del deporte, con lo cual creo que puede moderar esto muchísimo mejor que yo. Sin más, como hemos decidido que los primeros 20 minutos vais a contar cada uno de vosotros cómo veis el futuro más inmediato en el mundo del deporte con lo que nos ha venido encima, pues si os parece empezamos con Pablo y después seguimos con los demás, ¿de acuerdo? Bien. Pablo, cuando quieras. Yo durante esta parada en boxes que hemos hecho durante este confinamiento, creo que como todos he estado muy pendiente de escuchar a expertos, de escuchar a gente que me merecía una buena opinión o que creía que eran clarividentes en cómo podía ser el futuro. Y estamos todos, yo creo, yo por lo menos, muy preocupados de tratar de adelantar qué me iba a encontrar a la vuelta a la realidad, cómo iban a ser mis clientes, cómo iba a ser el consumidor. Y yo creo que hemos hecho todos un análisis o un esfuerzo enorme por analizar qué es lo que nos íbamos a encontrar. La realidad que estamos viendo, después de ver a tanta gente y de ver un poco, es que lo primero que ha pasado es que se han acentuado tendencias. No se ven tantas cosas realmente disruptivas, sino simplemente, si antes para ir a ver un cliente ibas, hacías un viaje, hacías una reunión, te ibas a comer y volvías, pues ahora resulta que, pues igual no hace falta ese viaje y esa comida para ver un cliente. Si antes mi madre no metía la visa en Amazon porque le daba miedo, pues ahora le da menos miedo. Y ese tipo de tendencias son el e-commerce crece, la dimensión social de las empresas es cada vez más importante. Y lo que sí estamos viendo es que hay tendencias, la bicicleta, la nueva reina de la calle, o sea, tendencias que ya iban en marcha que se acentúan. Esto es lo que nosotros hemos estado detectando. Si nos lo traemos al mundo del deporte, pues igual al mundo del fútbol, lo que está claro es que había una tendencia de que el cliente cada vez es un cliente o el aficionado es un aficionado que no está en el estadio o que no está presente contigo, un aficionado distante. De hecho, yo creo que ya este año los ingresos de televisión fuera de España son mayores que los que se producen en España. O sea, de cada 2 euros que ingresa la liga o que de cada 2 euros que ingresamos nosotros por tele, uno o más de uno empieza a ser de fuera de España. Con lo cual, lo que no era un problema hasta ahora nuestro, que era que la gente viese nuestro partido por la tele, mi problema era conseguir patrocinadores, mi problema era meter gente en mi estadio, mi problema era vender camisetas, mi problema era relacionarme con el vecino. Ahora mi problema empieza a ser tener audiencia. Si quiero ser relevante a medio plazo, tengo que tener audiencia y me tengo que preocupar de qué pasa en China, si voy detrás de la película o de la serie, me tengo que preocupar
de una serie de cosas que antes no me preocupaba porque el negocio cambia un poco pivota sobre un eje diferente que es la televisión y el cliente a distancia. Y bueno, y aquí entran los expertos en temas digitales. Y me alegro mucho que esté aquí Juan porque nos puede ayudar. Pero empezamos a trabajar en la second screen, que hasta ahora, bueno, era cosa de otro, cosa de la liga o cosa del broadcaster. Ahora empieza a ser mi problema. Tengo que empezar a comunicar en otros idiomas porque si no, no me puedo comunicar con mucha gente con la que quiero comunicarme. Y este cambio del tipo de cliente creo que sí es relevante. Es una tendencia que ya teníamos, una tendencia bastante rápida porque los derechos internacionales han crecido muy rápido en muy poco tiempo y hasta ahora los clubes pequeños no teníamos manera de acceder a esos mercados, a esos clientes, o no éramos capaces o no habíamos hecho el esfuerzo económico y logístico para hacerlo, y es algo que tenemos que empezar a hacer ahora, que tenemos que tomarnos muy en serio y desplazar un poco el eje de trabajo. Evidentemente los aficionados siguen siendo importantes, son identitarios, son parte de ti, son parte de tu forma de ser y tu forma de expresarte, de parte de tu equipo, pero sí es verdad que el negocio pivota sobre otra pata o sobre otro eje que hasta ahora no era problema nuestro y ahora yo no creo que solamente va a ser nuestro problema, sino va a ser nuestro principal problema. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Aitor, si te parece, utiliza tú tus 5 minutos. Perfecto. Aitor Jiménez, Atlético Club, perdón. Correcto. Antes de nada, muy buenas tardes a todos y encantado de participar en este foro donde comparto panel con amigos y conocidos, y eso es importante. Yo creo que como punto de partida hay que indicar, ¿no?, que la situación del coronavirus ha sido un trágico evento que ha afectado a todos, ¿no?, y ha sido una impactación a nivel mundial. Y esto es importante porque nadie podíamos imaginar las consecuencias que ha tenido hasta la fecha, ¿no? De verdad que a día de hoy parece que los números están acompañando y que la situación tiene unos visos de mejorar, pero bueno, siempre con la cautela que merece, ¿no?, una enfermedad, una pandemia de tal gravedad. A nivel de los clubes y entidades de fútbol, ha sido claro que nos hemos tenido que apoyar indudablemente en todos los canales digitales, ¿no? Ha sido nuestra ventana al mundo, ¿no?, y la manera de comunicarnos con nuestros fans, aficionados y simpatizantes de cada uno de nuestros clubes y entidades, ¿no? Esto es importante decirlo porque el principal activo, que era el partido de fútbol, pues se ha visto totalmente impactado, sobre todo bloqueando durante 2 meses sin celebrar ningún partido, y sobre todo la proyección que tenemos a futuro de que no va a haber espectadores, ¿no? Entonces, mi visión también es que dentro de lo trágico, el coronavirus también nos ha obligado a repensar y acelerar ciertos procesos tradicionales que sin este evento pues no hubiese sido posible, ¿no? Tanto, bueno, en dos grandes estadios, bajo mi visión, que es cómo se mejorará la experiencia de la visualización del partido en los hogares, ¿no?, porque va a ser el punto de encuentro a partir de la semana que viene, cuando se inicie la temporada, ¿no? Pues cómo se va a disfrutar y cómo se mejora esa experiencia, ¿no? Como comentaba Pablo, ¿no? Pues el second screen, o cómo se va a poder incluso seleccionar cierta información o cierto contenido en base al usuario, ¿no? Y luego también entiendo que cuando se vaya reincorporando el aficionado a los estadios, pues también habrá una obligación por parte de los clubes y de la liga y de las competiciones de mejorar, ¿no?, esa experiencia unidireccional hasta la fecha, ¿no?, que era de que te sentabas en una butaca y veías un contenido, ¿no? Entonces, eso, la tecnología tendrá mucho que decir en esta nueva argumentación de experiencia del fútbol en los estadios, ¿no? Pero, como indico, hay que ver realmente la situación actual cómo es y cómo evoluciona a futuro para ir incorporando esas nuevas tecnologías y experiencias. Muy bien, Aitor. Muchas gracias, Aitor. Vamos a seguir aquí por el orden de llegada. Nos toca Juan Iraola, Real Sociedad. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, José Antonio. Bueno, la verdad es que lo que nos ha traído el COVID, yo creo que es darnos cuenta de lo importante que es lo físico y lo online. Lo físico porque lo teníamos, pero realmente no éramos conscientes. Es como siempre, ¿no? Cuando tienes una cosa, pues la experiencia en el estadio, estar con la gente, es muy importante. Y en el ámbito digital ha ayudado a los que estamos en este campo intentando empujar a las organizaciones y a las personas
a ponerlo en marcha, pues bueno, nos ha ayudado a convencer a los que todavía no lo tenían muy claro todo esto del digital, qué pasa, ¿no? Y nos ha ayudado en temas como puede ser, por ejemplo, el tema de colaboración. La colaboración, antes comentábamos, antes de empezar la reunión, el trabajo en remoto, ¿no? Desde casa. Afortunadamente habíamos puesto en marcha el Office 365, se había puesto a implementar, intentado un poquito el SharePoint, el Teams estaba cogiendo ya tren, pero bueno, pero había ahí un grupo de gente que no terminaba de dar el paso. Esto ha sido definitivo, está claro, ha sido clave que desde el instante número 1 la gente tenía el mismo puesto de trabajo en casa como si estuviera fuera. Pero lo más importante es que ha empujado a la colaboración interna y con externos, y también importante. Otra cosa que también que nos ha hecho ver, bueno, los activos digitales, una paradoja, ¿no? Nos hemos encontrado que los estadios estaban llenos de patrocinadores y vacíos de gente, y en el mundo digital pues estábamos, pues eso, llenos, relativamente llenos de gente y vacíos de patrocinadores. Esto hay que equilibrarlo de alguna forma. La verdad es que lo habíamos identificado anteriormente, hemos desplegado muchos activos, pero nos encontramos con esos activos que tenemos dificultades a la venta, incluso a poner precio y luego a llegar a las marcas, porque los equipos comerciales están en otra forma de la venta, con otros formatos tradicionales, incluso a otro cliente. Ese gap, pues bueno, pues habíamos ya identificado y este COVID ha quedado claramente manifiesto que tenemos que considerarlo, ¿no? También mejorar la experiencia, que estaba muy dejada de la mano de Dios. Por ejemplo, ya habíamos identificado que el día del partido, en el estadio, tanto la tienda como los bares en el estadio damos un servicio lamentable a los aficionados y estamos perdiendo venta. Bueno, pues habíamos diseñado, que a ver, ya lo vamos a lanzar, una aplicación móvil que puede permitir al usuario, estando en la misma tienda, imagínate que llegas al estadio 15 minutos antes, te quieres comprar la camiseta, está llena, una cola tremenda, pues ¿por qué no hacer la compra? ¿Por qué no hacer el pago? Y decidir, la recojo después del partido. Y de camino a mi sitio, pues pido con la correspondiente consumición y la recojo cuando voy a mi localidad, ¿no? Con eso vamos a mejorar la experiencia del aficionado y aquí, post-COVID, todavía tiene mayor importancia. ¿Por qué? Porque es transacciones en el mismo sitio, mezclando el digital, pero sin un contacto físico. Y también otro aspecto también que ha quedado en evidencia, que cada vez se oye más, que es todo el tema del eSport. Aquí, como diría Tosak, yo creo que en general estamos un poco como pollos sin cabeza. Bueno, estoy hablando en primera persona. Yo, pues un poco para saber un poco la estrategia que un club de fútbol tiene que poner, ¿no? Entonces, es una de las cosas que primero tenemos que centrarnos, a ver si tenemos que crear un equipo, ¿por qué? O tenemos que focalizar el estadio en un venue para competir con eSport. En cualquier caso, ha demostrado que si mezclamos jugadores famosos con un fin benéfico, es verdad, pues tiene un enganche que ha sido bastante importante. Quizás también que ha coincidido con la falta del fútbol real, ¿no? Y bueno, más o menos, igual hasta me he pasado los 5 minutos. Muy bien, Juan, muchas gracias. Vamos a pasar ya a Didac. Didac, yo creo que antes de hablar vas a tener que quitar... Bueno, ya estás, efectivamente. Didac Lee, Fútbol Club Barcelona. Adelante, Didac. Bueno, en primer lugar, disculpad el pequeño retraso y encantado de estar aquí con todos vosotros. Es un honor y un placer, ¿no?, de ver tantas caras de amigos. Bueno, a mí me gustaría compartir un poco nuestra visión. Nosotros hace unos 2 años nos dimos cuenta de un hecho que cada vez las audiencias, y especialmente las audiencias más jóvenes, tienen más oferta de entretenimiento. Lo podemos ver todos en nuestras casas, ¿no? Los chavales, cómo se conectan cómo están con los youtubers, cómo juegan al Fortnite, cómo miran Netflix. Claro, un poco la reflexión que hicimos es que el mundo del deporte cada vez está evolucionando hacia el mundo del entretenimiento. Es algo que ya se lleva muchos años diciendo, pero es que ahora esta amenaza, que esta cancioncilla que va sonando, pero claro, se está convirtiendo en realidad, ¿no? O sea,
Ahora a un niño le dices que se esté 90 minutos viendo un partido de fútbol, que igual en 90 minutos pues pasan, no sé, 4 jugadas interesantes, pues a ver si se va a quedar ahí cuando está acostumbrado a la interacción o hiperinteracción con el Minecraft o el Fortnite, ¿no? Viendo esto un poco, pues hicimos un movimiento que es producir contenidos orientados al mundo del entretenimiento, que creamos un concepto que Aitor seguramente se acordará muy bien, ¿no? El Barça Studios, que es crear una productora de contenidos que tiene una base, partiendo de una base del Barça, pero con una vocación claramente al mundo de la creación de contenidos premium, ¿no? Hemos creado una primera serie que se llama Match Day, que hablamos de la montaña rusa, ¿no? Que es una temporada en un club como el nuestro, pero visto desde dentro, que este es un contenido mucho más futbolero, pero lleno de historias personales, que puedes ver la historia, no sé, de Luis Suárez, cómo llegó a Barcelona, su historia personal de amor con su mujer, que me parece fabuloso, ¿eh? Y no es que yo sea un tío muy romántico, pero claro, ves eso y te emocionas, ¿no? O sea, dices, es una historia humana, ¿no? Que da igual si eres del Barça, si eres del Madrid, si te gusta el fútbol, no te gusta, eso le gusta a todo el mundo, ¿no? Son historias muy bonitas, ¿no? Luego hemos anunciado pues la creación de una serie basada en La Masía, que narra historias personales de los chavales, está ficcionada para proteger las identidades de los chavales que tenemos allá, pero se basa en una realidad, ¿no? Que con Albert Espinosa, que es un guionista pues fantástico, el de Pulseras Rojas, que si no habéis visto la serie os la recomiendo encarecidamente, que también es una serie de historias humanas. Y ahora recientemente anunciamos Talent Explorers, que es nuestra primera serie de dibujos animados, para intentar, apalancándonos en la marca Barça, poder llegar a nuevas audiencias, y eso nos da pie para crear nuestros personajes de videojuegos, quizás algún programa de e-learning basado en los personajes que tenemos allá. Y esto es lo que estamos intentando explorar, ¿no? Buscar esta intersección entre el deporte y el entretenimiento, ¿no? Lo único, Didac, todo esto ya lleváis años con ello. Quiero decir que a vosotros lo que ha sucedido ahora no os ha afectado ni lo más mínimo, entonces, en esta estrategia concreta. Bueno, yo creo que la situación de ahora afecta a todo el mundo, ¿no? Claro, nosotros hubo un hecho que fue totalmente casual y fortuito, que llevamos 2 años trabajando en ello y la previsión era anunciar, ¿no? Todos nuestros productos durante el mes de mayo y junio. Llegó un poco tarde porque estaba en la presentación de la televisión del Barça por internet, ¿no? Que claro, que era imprevisible, ¿no? De hecho, cuando hablamos tú y yo de participar, es que aún no tenía ni la fecha, ¿no? Y claro, ha sido una casualidad, o sea, ha estado la casualidad que presentábamos todos estos productos digitales durante el COVID, ¿no? Pero esto, obviamente, nadie se le puede haber ocurrido, ¿no? Y por eso nos ha cogido, pues, en un buen momento en este sentido. Pero esto fue casualidad, pero lo que no es una casualidad es que llevábamos ya 2 años, ¿no? Detrás de esta visión, ¿no? Muy bien, Didac, efectivamente aprovechando el concepto que has mencionado, el tema de la creación de contenidos, quisiera saber si el resto de los participantes, en los clubes vascos, tenéis también previsiones o cómo veis el tema de la creación de contenidos propios. Por ejemplo, hay el Club Barcelona dedicando 2.000 metros cuadrados a sus estudios de producción y los planes que ha comentado Didac. ¿Creéis que desde aquí, desde el fútbol vasco, se puede hacer, se puede llegar a esos extremos o, digamos, la dimensión nos limita de las aficiones? Quiero decir que Barcelona tiene una afición millonaria por todos los continentes del mundo. Yo particularmente creo que no nos limita la dimensión. Lógicamente los recursos y la diferencia es notable, pero sí, otro de los elementos que no había mencionado, pero sí, el empezar. Por ahora los clubs de un determinado tamaño ofrecen todo el contenido gratis. Creo que esto tiene que cambiar. No es fácil, pero hace 15 años me acuerdo que todo el fútbol era gratuito. Y cuando salió que el gobierno iba a privatizar, fue una debacle absoluta. Hoy en día casi todo el fútbol es de pago y nadie lo cuestiona. No digo que el club
tenga que pasar ahora todos los contenidos de pago. No, pero tienes una doble posibilidad, una vía anuncios y patrocinios. Vuelve a salir la famosa palabra patrocinio, pero hay que venderlo de forma diferente y a un mercado diferente al soporte tradicional. Y segundo, hay que empezar con un fee pequeño y también eso te va a obligar a aumentar la calidad de los contenidos. Subir un fee por subir, no. Tienes que, tanto en cantidad o calidad, tienes que aumentar un poco el nivel. Yo creo que sí, poco a poco tiene que ser. Es un camino largo, pero hay que empezar ya, desde luego. Sí, yo por mi parte comparto totalmente, ¿no? La línea, lo que se está comentando, ¿no? Es importante, primeramente, dos lineales, ¿no? Es decir, qué contenido generamos y para qué público objetivo, eso es importante. Y no menos importante es a través de qué canales, ¿no? O sea, es importante tener una aplicación en condiciones para transmitir, ¿no? Porque a día de hoy es una obviedad decir que todos llevamos ese móvil, ese dispositivo en el bolsillo, pero también llegamos a casa y tenemos una televisión conectada, interactuamos con ciertos dispositivos que permiten esa interactuación, ¿no? Para captar contenido. Y en la línea de lo que comentaba Didac, totalmente de acuerdo de que cada vez tenemos que estar más cerca de un colectivo que a día de hoy el concepto fútbol tradicional pues está cada vez más lejano, ¿no? Y él lo comentaba, ¿no? Esa focalización, y nos pasa a nosotros. Yo siempre cuento el ejemplo de que ya estamos viendo una película en Netflix y es imposible que no miremos el teléfono. Es imposible. Porque al final estamos en una sociedad de esa inmediatez donde estamos conectados por WhatsApp, queremos ver un dato y lo consultamos en Internet y todo eso al final afecta a lo que estamos vendiendo, ¿no? Que es esa experiencia fútbol. Y sobre todo también cómo conectamos, ¿no? con esos jóvenes que ya ven el FIFA como una realidad y como no es menos importante tampoco que para ellos es un colectivo que un evento deportivo que quede 0-0 es algo que va en contra de sus principios, ¿no? Buscan ese dinamismo, grandes resultados, que sea interactivo. Entonces, hay que ver cómo hacemos esa transición a través de generación de contenido específico que permita acercarles a la realidad de los clubes, ¿no? Entonces, sí es verdad que será complicado, pero tenemos que ir con esa visión a medio y largo plazo de la línea de lo que está haciendo, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. Y totalmente de acuerdo. Hay un tema también aquí que a raíz de lo que decía Juan, ¿no? El tema de los contenidos digitales, también tiene que ver con los entornos digitales donde te mueves. Yo escucho muchas veces a la gente digital que dice, tengo 1 millón de seguidores en Facebook. Bueno, la realidad es que no tienen ninguno, los tiene todo Facebook. O sea, ninguno es tuyo, no tienes control sobre ese espacio, la publicidad la venden ellos. Básicamente eres el pez de la pecera. La realidad es que últimamente somos todos conscientes de todo esto y estamos intentando recuperar todo el tráfico a plataformas donde tenemos más control, bien sean pues, web TVs o bien sean espacios de aplicaciones propias o este tipo de cosas donde tú realmente manejas el dato, manejas el tráfico, manejas un poco más todo y donde eres capaz de generar también entornos donde puedas pagar micropagos o pagos por contenido básico para poder generar contenido de mayor calidad. Este es un elemento. Se habla también de eSports. Y eSport también, bueno, nosotros hemos tenido un club de eSport, hemos sido campeones de España de LOL con Baskonia y el mundo de eSport es muy interesante desde el punto de vista de reach, o sea, llegas a un tipo de gente muy determinado y muy interesante. Es complicado de monetizar desde el rol del club, porque otra vez no eres dueño de la plataforma, no eres dueño del tráfico, los jugadores tienen su propia generación de tráfico a través de streaming. Ser el club no es la parte más divertida de un tema de eSports, ¿no? Si eres EA Sport o el publisher del videojuego está muy guay, si eres el que es el dueño de la competición está muy bien. Ser el club, bueno, de hecho no hay tantos clubes con un modelo exitoso porque no aporta tanto de valor más allá de ser capaz de llegar a otro público. ¿Y qué otra cosa tenía que comentar? Pues se me ha olvidado, yo lo contaré luego. Ah, sí, el tema de los contenidos. Me gustaría sacar el tema de los contenidos un poco donde tienes que mostrarte, ¿no? Porque estamos hartos de ver documentales de equipos de fútbol donde son publireportajes, donde todo el mundo sale maquillado y muy guay. Y en cambio otros documentales donde te muestras un poco más. Todos hemos visto el superdrama de Sunderland Till I Die, que es fantástico, pero se muestran las tripas de ese club. Vemos incluso el gran mito que ha sido Jordan, que ahora también ha tenido cierta erosión en su imagen a raíz de mostrarse. Pero la realidad es que si no te muestras un poco de realidad y de verdad, es complicado que el contenido sea interesante. Entonces, los clubes, que hasta ahora los entrenadores, si pueden, no hablan nunca, y si están obligados, hablan 20 minutos a la semana en un entorno súper controlado,
los jugadores, si pueden, no hablan nunca y si no pueden, pues hablan 20 minutos en un entorno súper controlado y nadie se quiere mostrar porque el foco público quema. En este tipo de documentales tienes que mostrarte mucho, se te ve mucha carne. Y entonces tenemos que saber si somos capaces, las instituciones, los entrenadores, los directores deportivos, los jugadores, todos que se nos vea carne. Y esto es una decisión muy importante. En ese sentido, vosotros, Pablo, que comentabas el tema de los eSports, que también se la olvidar, el Baskonia tuvo un equipo profesional, ahora ya lo hace un par de años, si no me equivoco, lo dejó porque necesitaba, la razón anterior es que se necesitaba traer más dimensión para competir en el mundo de los eSports, que está creciendo a pasos agigantados. Pero bueno, Baskonia prefirió basarse en la formación de los jugadores a nivel de academia. Sin embargo, Fútbol Club Barcelona tiene dos equipos de eSports y es reseñable que tienen una regla es que los juegos tengan que ser no violentos. Entonces, eso es diferencia con muchos otros equipos de eSports que se dedican a todo tipo de juegos y, sin embargo, Barcelona tiene esa regla. Por eso quizás solo tiene dos equipos participan en dos competiciones. El resto de tanto Atlético como Real, no sé si tenéis algún plan o habéis visto cómo veis el tema de los eSports, porque es un sector que de juegos que está creciendo muchísimo. Nadie pensaba ni siquiera que sería capaz de atraer audiencias físicas. Hace poco pudimos ver cómo miles de personas se reunían en un pabellón para competir virtualmente, digamos, a unos jugadores y se mueven muchísimo dinero a ese respecto. Bueno, sí es verdad, ¿no?, que en el tema de los eSports, el fútbol, y permitirme la palabra, es residual, ¿no? Todos sabemos que League of Legends es el maestro, y ahora con la inserción de otros deportes. Entonces, sí es verdad que dentro del fútbol, pues bueno, sabéis que ahí tenemos existen dos equipos, dos juegos, ¿no? El FIFA y el Pro Evolution Soccer de Konami, ¿no? Entonces, sí es verdad que es una realidad que lo natural sería que los clubes pues compitiesen con esos juegos, ¿no?, de fútbol, pero bueno, en nuestro caso la realidad es que es complicado también por la propia esencia de lo que somos, ¿no?, como Athletic, ¿no? Y al final la propia dinámica de los juegos, en el caso del FIFA, por ejemplo, se permite, ¿no?, que haya jugadores que no son, pues bueno, que no es una réplica de la plantilla actual, ¿no? Entonces, son dinámicas que están bajo análisis y que se verán a futuro, pero por supuesto que desde el club se está analizando ese sector, que hay una proyección y que es una manera de acercarse a esos fans más jóvenes que entienden ya que los eSports es una realidad. Pero bueno, dentro sí es verdad que esa inserción en cada uno de los distintos equipos o entidades deportivas requiere su propia reflexión, ¿no?, y sus propios tiempos de maduración. ¿Y la red social? Estamos hablando de Sí, eSports. sí, lo he mencionado anteriormente. La verdad es que eSports, yo no sé, claro, tiene la palabra eSport y ya nos ponemos nerviosos y entonces ya, ostras, pues parece que estamos obligados a hacer algo, ¿no? Y en esa ansiedad, pues creo que nos estamos equivocando. Bueno, me estamos equivocando. Lo que me estamos mencionando, ¿no? Un poco de reflexión. Está claro qué objetivo vamos a perseguir. ¿Verdaderamente nos interesa el eSport por eSport? ¿Queremos llegar a un determinado segmento que de otra forma puede ser complicado? Tenemos unos estadios que o bien se han construido nuevos o se han remodelado y requiere un retorno de esa inversión. Pues igual tenemos que buscar actividades adicionales y el eSport, junto con igual la música, puede ser una fórmula que puede dar una salida ahí. Bueno, yo creo que hay que hacer esa reflexión, ¿eh? Y eso es lo que precisamos hacer ya, eso sí. Sí, nosotros por nuestra parte... Sí, perdón. No, sí, Pablo, algo de lo que había añadir, algo del tema de... Sí, nosotros estamos aprendiendo, hemos hecho nuestros pinitos en este mundo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan, donde de hecho yo cuando vi que esto era eSports pensaba, bueno, igual esto es mi oportunidad para ser deportista profesional, ¿no? Porque claro, como futbolista no me aceptaron ni en el equipo del cole, ¿no? Cuando a la Play, pues hombre, a ver, no te creas que sea mucho mejor, pero
Pero bueno, tiene unas limitaciones que no tienes. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha comentado aquí. Estamos haciendo experimentos en el buen sentido de sin gastarnos prácticamente ni un euro, aprendiendo de este mundo, estudiando los posibles revenue streams que hay y sobre todo pues jugando juegos no violentos, porque claro, si nosotros tenemos un discurso, ¿no?, de valores, de la infancia y luego sale un tío ahí con una ametralladora pues matando gente con una camiseta del Barça, pues no sería muy consistente, ¿no? Por eso que apostamos por juegos tipo Roblox, o otros que estamos valorando. Y luego también la frontera, lo que es de violencia, no violencia, también es muy subjetivo, ¿no? Porque para mí League of Legends es como un ajedrez en versión moderna, pero claro, esto habrá mucha gente que no lo entenderá, ¿no? Es algo que también estamos explorando. Sí, a raíz de eso me acuerdo de una reunión de Euroliga discutiendo con Maccabi Tel Aviv sobre juegos de terroristas y no sé qué. Decían que ellos, por supuesto, no podían jugar a ningún juego de ese estilo y era muy gracioso, claro, evidentemente. Pero el problema fundamental en eSport para mí es que eSport es cuando hay audiencia. Y el problema es que los juegos deportivos de fútbol y baloncesto no tienen audiencia. De hecho, tiene más audiencia la Rocket League, que son coches jugando al fútbol, que el propio FIFA. O sea, con lo cual tú no decides qué juego. La diferencia entre el eSport y el Sport es que en el eSport, en el Sport está los dos equipos y el fútbol no es de nadie. En cambio, Rocket League es de un dueño, League of Legends es de un dueño, FIFA es de alguien, hay un tercer player que es el publisher, que es el que dice cómo es el juego. Y esto cambia mucho y el público decide si es un eSport o simplemente es una activación. FIFA estamos haciendo activaciones de un patrocinador de la liga, porque en realidad nadie ve partidos de FIFA, muy poca gente. Y esta es la diferencia. eSport tiene que haber audiencia y tú no decides dónde está la audiencia. Sin embargo, hoy Pablo, leía una noticia en Estados Unidos que habían organizado un torneo de FIFA y habían conseguido llegar a gente que no había visto fútbol en su vida. Con lo que están, al revés, están promocionando el fútbol y quizás una posibilidad de que se acerquen al estadio, ¿no? En el caso de Estados Unidos, con la MLS. Y también es una realidad también, no sé si, bueno, en este confinamiento, pues lo que comentaba antes también Juan, ¿no? Que los eSports han tenido mucha actividad porque yo creo que había mucha demanda, ¿no?, de ver fútbol y esto era casi una excusa, ¿no? Y sí es verdad que recordaréis el torneo que organizó Ibai Llanos con jugadores y gente me ha reconocido que se enganchó, o sea, que realmente estás viendo el fútbol, sabes que no es fútbol de real, pero te engancha y al final esto es una oportunidad también para que la gente vaya conociendo pues ese conocimiento de que los eSports, bueno, pues es una realidad. Yo también soy consciente de que hay un consumo a día de hoy a través de un mando, ¿no? Y que a futuro las nuevas tecnologías nos permitirán interactuar con esos elementos virtuales de otra manera, ¿no? Imaginaos que ahí tú te colocas en casa unas botas, unos guantes y puedes interactuar como un fútbol más real, ¿no? Como lo que consiguió la Wii en su momento con una raqueta de tenis, pues a día de hoy es una realidad que tú emulas un juego de fútbol desde los pulgares y desde los dedos. Entonces, eso permitirá mucha evolución a futuro y entiendo que las grandes marcas tecnológicas irán por esa línea, ¿no? De hacerlo cada vez más realista. Pero yo creo que es un inicio y estamos viendo que esto, dentro de 10, 15, 20 años, los eSports, bajo mi visión, serán una realidad, pero por supuesto con otro tipo de experiencias y de consumo. Obviamente, sobre el tema de mejorar, habéis hablado del tema de mejorar la experiencia de los espectadores en casa, hará totalmente necesario porque en los próximos partidos no va a haber otra forma de disfrutar del fútbol. Se habla, siempre se suena de vez en cuando el tema de la realidad virtual para vivir de otra forma el fútbol en casa o mediante pantallas, pudiendo elegir ángulos de visualización, pudiendo meterte, digamos, un poco más en el campo, etcétera, ¿no? Hay la NBA que, bueno, en muchas cosas marca la tendencia y también está investigando desde hace años con ese tema de transmitir y poder elegir. ¿Vosotros creéis que realmente la realidad virtual habrá avances en ese sentido para que en la casa no estemos solo viendo en una pantalla plana, por muy grande que sea, o en una segunda, o con el apoyo de una segunda pantalla, como puede ser el móvil o la tablet, sino que realmente podremos meternos más en el partido, vivir más el partido? Pues
Voy al lío. Pues hasta hace poco lo veía complicado, porque hasta hace poco, la producción era cámaras en formato de poste, diversas cámaras, hoy en día igual una, con 360, que la ponías en un determinado parte del campo. Ostras, eso puede ser una experiencia relativamente inmersiva. Pero, jolín, ya cuando lo que estoy viendo los pasos de Intel con ese replay 360, con las 39 cámaras que te montan, ya están entregando una experiencia súper inmersiva. Es verdad que no lo están haciendo en directo, pero ya en Manchester City te ofrecen su aplicación una determinada jugada. Tú puedes elegir de qué jugador que interviene en la jugada quieres ver la jugada y con unas gafas ahí vas a tener una realidad realmente inmersiva. Con la llegada del 5G, perdón, eso lo veo en directo. Lo veo en directo. Con lo que hasta hace bien poco no veía con la tecnología que se estaba dando, ahora ya lo veo. Porque la producción se va a dar, es factible. Ahora ya es un tema de costes. Al menos así como lo veo, Yo totalmente. O sea, yo creo que es importante, Carlos, ¿no?, hablar de realidad virtual. Yo creo que en las tecnologías inmersivas hay como tres fases, ¿no? Lo que es la realidad virtual, que es un contenido que te abstrae de la realidad, te pones unas gafas y no interactúas con elementos reales. La realidad aumentada, ¿no?, que sobre un contenido real ves simulaciones de contenido virtual, y la realidad mixta, que te permite la evolución de la aumentada, ¿no?, interactuar con esos elementos virtuales. Yo creo que la realidad mixta para mí es donde más recorrido va a haber, incluso en los dos grandes espacios, ¿no?, en los hogares y en los estadios. En los estadios me explico porque yo estoy convencido que una persona que tenga problema de visión, ¿no?, estará en el último graderío del estadio y con unas gafas de realidad mixta pues podrá incluso aumentar el contenido, obtener información en tiempo real de la velocidad del jugador, de proyecciones de la pelota. Y, insisto, eso en estadio, y luego también en los hogares, ¿no?, que también más allá de que te pongas un casco de realidad virtual, entiendo que va más en la línea de que obtengamos más información y que podamos interactuar con los elementos y, sobre todo, elegir qué contenidos, ¿no? También veíamos, creo que fue el año pasado, en el Mundial de Rugby de Japón, ¿no?, pues la experiencia que planteó Canon, ¿no?, que bajabas a pie y veías lo que veía el jugador. Y sí es verdad que lo complicado ahora es la potencialidad de generar ese contenido en tiempo real, pero eso es un gap que se resolverá pronto con tecnologías y soluciones como 5G. A mí no soy ningún experto en este tema, ni mucho menos, pero como comercial sí me gustaría ser capaz de transportar la experiencia de mi estadio o la experiencia más íntima de un equipo de fútbol o baloncesto a un sitio remoto, a alguien que no puede venir a verme, llevárselo. Eso sería tener un potencial comercial y una fuerza enorme, ¿no? Ser capaz de transportar eso. Y me gusta mucho escuchar lo que decís y que eso se va a poder hacer relativamente pronto, aunque no sean directos, ser capaz de transportar esa experiencia y esa sensación lo más real posible, me parece un golazo. O sea que ojalá sea pronto y con la calidad que decís. Ojalá. A mí todo lo que es la realidad virtual me fascina. Yo creo que he comprado todas las versiones de las Oculus, ¿no? Porque es, no sé quién lo decía, ¿no?, que en el futuro, pues, viajar para los pobres será la realidad virtual, ¿no? Algo así decía, ¿no? Es que, claro, antes de ir a hacer submarinismo a un sitio, te pones las gafas, puedes ir a ese lugar, no es lo mismo, pero la aproximación no está mal, por el coste que tiene, y teniendo en cuenta que estamos al principio de todo. Yo personalmente tengo o sea, yo creo que la experiencia en un estadio de fútbol es pues vives el ambiente. Probablemente, como se puede ver mejor el fútbol, es sentado cómodamente desde casa con todas las cámaras posibles, ¿no? Pero en cuanto al baloncesto lo veo muy diferente, ¿no? Ver el baloncesto a pie de pista es una experiencia que es brutal, ¿no? Cuando ves el baloncesto, pues desde el palco, pues pues es otra experiencia, ¿no? Entonces, claro, yo estoy convencido que ver unos partidos de baloncesto con realidad virtual tiene todo el sentido del mundo. En el caso del fútbol, supongo que también para vivir el ambiente, vivir el día de partido,
Pero yo creo que es distinto, ¿no? Que desde casa, cómodamente, con un montón de teles, con gente comentando, pues probablemente se puede disfrutar más, ¿no? Pero esto es una opinión puramente personal, ¿no? Muy bien. Y pues, cambiando de tema, que se ha hablado, Juan, el tema de que ahora se capta todos los datos, 39 cámaras, absolutamente se sabe todos, no los kilómetros, cada metro que recorre el jugador, cada balón que toca, etcétera. Hay una inmensa base de datos de fútbol, de datos de fútbol. El Big Data se está aplicando al fútbol cada vez más. La propia liga ofrece cantidad de posibles aplicaciones de Big Data que los equipos cada vez están aprovechando más para conocer todos los aspectos del rendimiento de cada jugador personalizado al 100%. Hace un par de años, 3 años, en béisbol, en Estados Unidos, todo este tema, lógicamente, está muy avanzado, y comentaban que los astros de béisbol, del equipo de béisbol que ganó las series mundiales, lo hizo absolutamente basándose en estadísticas, en Big Data, en qué saber a quién poner, en qué momento, cómo incluso intercambiando posiciones ilógicamente, no parecían ilógicas, y ganaron el campeonato aplicando estrictamente datos y más datos. Y porque las matemáticas, la ciencia de los datos decía que eso iba a funcionar y funcionó. Hubo gente que dijo que eso era el fin del deporte, del deporte en sí, a la hora de que tenga sus cosas que pueden fallar, que sea aleatorio del deporte. ¿Creéis que cada vez hay más datos, más estadísticas de que este jugador puede ir contra este equipo, por esta banda, contra este otro jugador, y sale más, le sale menos? ¿Creéis que al final el Big Data va a llegar o puede estar llegando a condicionar la táctica, la estrategia de los equipos, hasta incluso no complementar, pero cada vez complementa más, pero incluso en algunos aspectos suplir a la labor de los entrenadores, o por lo menos a nivel táctico? Bueno, yo creo que el tema de la ciencia de los datos es espectacular y tiene un recorrido tremendo. Pero en el corto plazo lo que sí veo es que ya se está utilizando, y las organizaciones, clubs que lo están utilizando y en otros sectores también, es para tomar decisiones más inteligentes. No puedes, lo voy a reducir al absurdo, no puedes tomar decisiones por la intuición, no. Sería bastante, insisto, bastante absurdo, ¿no? Entonces, los datos, ahora mismo tú estabas mencionando, en todas las ligas más importantes de Europa, a nivel de fútbol, todos esos datos se recogen de todos los partidos, que tienes datos tácticos, datos físicos, y hay empresas que los están comprando todos esos datos y están, por ejemplo, haciendo soluciones desde el punto de vista de scouting, de captación de jugadores, que apoyan a los equipos de fútbol cuando, en función del equipo que tú estás realizando, en función de tu juego, qué sucede, hacer simulaciones. Bueno, estoy buscando este perfil, qué perfil de jugador, si lo introduzco y empiezo a jugar en mi equipo, puede tener una máxima eficiencia en el juego, agrandando todo el equipo. Todo eso está ya. Ahora bien, ¿eso qué quiere decir? ¿Que el aspecto humano desaparece? No, para nada, para nada, para nada. Ahora bien, te va a ayudar, sin lugar a dudas, a tomar decisiones más inteligentes, sin lugar a dudas. Sería, insisto, hay mucha gente que lo reniega de ello y bueno, hoy salía también una noticia, Holocip, es una empresa creada por Esteban Granero, que tiene un equipo bastante majo y serio de gente científica de los datos. Y con el tema del COVID, en marzo hizo una predicción, estaba en un proyecto colaborando y a finales de marzo dijo, bueno, en España va a haber alrededor de, se va a llegar a unos 29.000 muertos. Ayer Fernando Simón comentaba que la cifra de muertos puede rondar entre 28.000 y 29.000. Bueno, no voy a entrar a valorar ese intervalo tan grande y las desviaciones, pero bueno, a lo que voy es que, bueno, pues ahí estaba, ¿no? La predicción también estaba apuntando y yo creo que sí, que es una realidad ya. Pablo Vidal.
Sí, lo que sí hemos visto cambios muy, muy grandes, hablando en conversaciones, que yo otra vez no soy un experto en la materia en scouting, es el día que baje el precio, conforme baje el precio de los wearables que miden el rendimiento, lo que lleva, los kilómetros que hace, las pulsaciones, toda esta información que mandan los jugadores, cuando baje lo suficiente el precio de los catapultos, lo que sea, y seamos capaces de ponérselo a miles de niños en todo el mundo, candidatos a jugar con nosotros, seremos capaces de detectar datos anómalos de esos niños y detectar algo que es diferente por superior a la media y poner el foco muy pronto sobre ello. Y eso será bastante sencillo de hacer en cuanto baje el precio de esos productos. Con lo cual yo creo que el tema del scouting va a cambiar mucho y se va a avanzar mucho en ese tema, sobre todo en temas físicos, por supuesto. Y yo por mi parte es importantísimo, ¿no? O sea, que al final lo hemos comentado aquí, ¿no? Es decir, de las herramientas que puedas implementar para la captura de esa información y luego la utilización que hagas de esa información. Pero comparto totalmente con Juan que al final tiene que ser un complemento al humano, ¿no? A la toma de decisiones que vaya a tomar el entrenador, el coach o el técnico. Entonces, también es curioso porque nosotros hemos firmado recientemente un acuerdo con el BECAM, uno de los centros de matemática aplicada referentes a nivel internacional, y justo hablábamos de eso, ¿no? Es decir, de la intuición, ¿no? A día de hoy es imposible plasmar la intuición dentro de un algoritmo, ¿no? Entonces, hasta que eso no se consiga, todo lo que venga pues, nos permitirá mejorar ciertos ratios en la toma de decisiones, pero sí o sí va a ser un complemento del ojo y del corazón del humano. Yo, para complementar lo que han dicho aquí mis compañeros, a mí me gusta mucho la perspectiva del uso de los datos desde el punto de vista más de marketing comercial. En nuestro caso tenemos una base de fans muy amplia, con casuísticas totalmente diferentes. No es lo mismo un fan que está en Figueras, con un fan que vive al lado del estadio, con un fan que está en la China, con otro fan que está en Inglaterra. Son casuísticas diferentes, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta muy fuerte y muy grande por reunir todas las fuentes de datos que nos son posibles. Creamos un proyecto de CRM, al cual hemos bautizado como FRM, la F es de fans, y esto lo utilizamos para la activación de patrocinios, para poder facilitar el retorno de inversión a nuestros patrocinadores. Esto nos sirve para poder hacer nuestras campañas. Y próximamente tendremos una iniciativa de performance marketing, de la cual tengo muchísima esperanza para poder llegar a los objetivos de negocio que nos hemos marcado. Que sin duda herramientas como el CRM, el Big Data y todas estas tecnologías, ¿no? Que estamos acostumbrados, que se suele hablar pues serán de grandísima utilidad, ¿no? Y por ir terminando ya, porque la conversación podría dar para mucho más, pero por ir terminando con otro tema que también se ha surgido al principio, el tema de los derechos de televisión. Como habéis comentado, cada vez los ingresos ya pasan del día del partido al tema de los derechos televisivos. La Liga parece, desde el punto de vista desde el exterior, desde el punto de vista externo, parece como que trata de convertirse en un operador televisivo más, que ha creado su propia televisión, ahora dando otros deportes, pero bueno, parece como que el paso lógico sería el que los propios clubes vendan directamente al aficionado sus partidos, sus partidos, y no tengan que depender que un operador telefónico televisivo esté en medio, y las estrategias de que si uno lo ofrece, no lo ofrece, etcétera, ¿no? Vosotros veis que, bueno, como prácticamente lo está haciendo un poco a nivel internacional, ofreciendo los derechos al mejor postor. Pero que vosotros veis que al final tendremos la Liga TV con los equipos, los propios equipos se han encargado de vender a los propios aficionados sus partidos. A ver quién se atreve.
Yo creo que, bueno, bajo mi opinión, ahí va a haber los equipos grandes. El Barcelona es una grandísima marca, entonces está capacitado para vender esos derechos por sí solo. Pero hay otros clubs, y en ese caso es la Real, por ejemplo, que no lo vemos, yo particularmente no lo veo. Quiero decir, en ese sentido la Liga ha hecho muy buen trabajo, la verdad. Ha vendido muy bien la marca de la Liga y los resultados del dinero que está obteniendo poco a poco ha ido incrementando esos derechos de televisión, es relativamente bueno. En este caso, desde luego, para la Real personalmente es muy positivo y no lo veo que la Real venda por sí solo esos derechos, al menos a día de hoy, ¿eh? No, me refería a la propia liga, que la liga de forma conjunta venda directamente al abonado o tenga sus propios abonados de televisión. Ah, no, Sin Movistar, sin Vodafone, sin esos operadores televisivos por medio. no, porque hay grandes, los grandes empresas, yo creo que tecnológicas en este caso, están comiendo el terreno poquito a poco. Comentabas a Amazon. Amazon ha conseguido comprar los derechos para, creo que el año pasado o hace dos, la Champions para ver la Champions en África. O sea, ¿por qué? Porque en África igual llega antes Internet que otro tipo de comunicación, ¿no? Y hay los grandes las grandes tecnólogas, yo creo que llevan un paso por delante, con lo que no lo veo tampoco. No creo que tienes que ser muy poderoso y no lo veo. Pablo, ¿querías comentar algo? ¿Me parece? Sí. Bueno, el tema de, como decía Juan, es muy difícil ser capaz de vender tú solo derechos. El Barça, el Madrid, estas grandísimas marcas compiten con la propia liga en algunos mercados porque tienen tamaño suficiente, pero para los clubes el resto es imposible. Nosotros hemos hecho muchas aventuras de viajes, de ver mercados, de hacer aventuras por ahí y es muy difícil llegar a todo el mundo como llega la liga. La liga se ha convertido en una organización enorme. Hoy salía que es la cuarta o la sexta marca más importante de España. Tiene puntos de contacto en muchísimos países del mundo. Vas a muchos sitios y te dan servicio. Es decir, es una organización enorme, por lo cual los clubes lo que tenemos que hacer es acoplarnos bien dentro de esa estructura, ser capaces de tener nuestra propia identidad y ser capaces de tener nuestro grado de libertad y nuestro grado de actuación para aprovecharnos de un montón de sinergias que hay ahí y que se demostraron con la venta centralizada de los derechos televisivos hace unos cuantos años, con lo cual a todos nos ha ido mucho mejor. El que seamos capaces nosotros de generar nuestras propias plataformas para generar nuestros propios contenidos, sí, pero evidentemente eso está fuera del día partido, porque el día partido es un producto enorme que tiene un recorrido muy distinto y una dimensión muy distinta. Aitor, quizás. Sí, no, por mi parte, poco que añadir, ¿no? Porque realmente no me atrevo a hacer una proyección, pero sí estoy alineado a título personal con lo que comentaban Pablo y Juan, ¿no? O sea, que se hizo un gran trabajo, ¿no? de esa venta colectiva de los derechos que de manera individual hubiese sido tremendamente complicado, ¿no? Sí, es verdad que hay que mantener esa singularidad de cada una de nuestras instituciones, pero no lo veo, yo no lo veo en el corto plazo que eso pueda llegar a suceder. Sí, yo coincido, ¿no? con todo lo que se ha comentado, pese que el Barça tiene una marca muy grande, muy global, pero yo creo que unidos eso es siempre más interesante, ¿no? en su global. Porque yo creo que cada vez más al aficionado de fútbol solo suscribirse a un equipo es algo extraño, ¿no? Quien le gusta el fútbol pues quiere ver más de un partido, ¿no? Yo creo que, como comentaba Aitor, se hizo un gran trabajo con la venta colectiva y mi sensación es que será así durante los próximos años. Aunque estamos en un mundo, ¿no? especialmente de que estamos todos los presentes, que las cosas evolucionan, ¿no? y cada vez más rápido, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra participación, por vuestras interesantes opiniones y paso a la palabra a José Murat, que es nuestro anfitrión, para que pueda... No, yo solo agradeceros el interés del debate y que seguro que habréis estado aquí horas y horas y horas.
Nada, agradeceros a todos la participación y bueno, pues ya nos veremos seguramente más en las redes que en los estadios, ¿verdad? Espero. Eso es. Muchas gracias. Venga, Agur, Un adiós. saludo, muchas gracias. Un fuerte abrazo.